Ya. Video número 1 del curso de operatividad aduanera para despacho aduanero. Comienzo. Repaso. Agente de aduanas. Representa al importador y exportador frente a la autoridad aduanera. Es igual agente de aduanas y agencia de aduanas. Auxiliar de aduanas. Es el intermediario que recepciona las mercancías para la importación o para la exportación. Aforo. El aforo es la apertura de los bultos para una revisión física. Generalmente esto se hace cuando sale un canal rojo. Canales, ¿cuáles son? Son de tres tipos: verde, naranja y rojo. El primero, el verde, es de pase libre. El segundo, el naranja, es que necesita revisión documentaria, solamente documentaria, color naranja. Cuando es de color rojo, necesita revisión física y documentaria. En este caso, como va a haber una revisión física, es necesario la apertura del bulto o de la mercancía. Esa apertura sería el aforo, entonces se va a programar un aforo. Generalmente esto ocurre en las mercancías restringidas o en mercancías sensibles. También esto ocurre cuando es la primera exportación o la primera importación. Booking. El booking es un documento marítimo. Este se emite en el país de exportación, en el país de origen. Consolidar. Consolidar es juntar la mercancía. Generalmente, cuando tiene un mismo destino, varias mercancías tienen un mismo destino, estas se juntan, o sea, se consolidan para que vayan dentro de un mismo contenedor, de un mismo container. Desconsolidar, separar las mercancías. Mercancías sensibles. Mercancías sensibles son las que afectan nuestra economía interna. Para operaciones cuyo valor de la mercancía es mayor a $2.000, es obligatorio el contrato de una agencia. Agencia de descarga. La agencia de descarga es aquella que hace coordinaciones con los medios de transporte para mover la mercancía. Emiten el documento de transporte. Estos documentos de transporte van a variar, pueden ser de tres tipos según el tipo de transporte que tengan. En el caso de ser un transporte aéreo, al documento de transporte se lo conoce como guía aérea. Si es por mar, se lo conoce como BL. Si es por tierra, se lo conoce como carta porte. Asimismo, la agencia de descarga también consolida y desconsolida las cargas según crea conveniente. Nota de tarja al detalle. Especifica a quién le pertenece la mercancía. Pueden ser de varios dueños en un solo contenedor. Cuando se hace la consolidación, todos iban, por ejemplo, a Japón, son varias mercancías, todas a Japón. Se han consolidado en un mismo contenedor, pero para que no haya equivocaciones, ahí es donde se usa la nota de tarja al detalle, para especificar a quién pertenece cada mercancía. Funciones del auxiliar de aduanas. Son varias, pero entre las más representativas, hasta ahora vamos a tocar hacer aforos y presentar la documentación a la aduana. Vista. ¿Qué es el vista? El vista es el especialista aduanero que representa a la autoridad aduanera. Cuando, por ejemplo, en los canales, que recordamos es verde, pase libre, naranja, que necesita revisión solamente documentaria, y rojo, que necesita revisión física y documentaria, como necesita revisión física, se tiene que hacer un aforo, o sea, se tiene que abrir la mercancía. Pero el mismo despachador no es el que va a dar no es el que va a dar la credibilidad. Para que haya esa credibilidad, tiene que venir el vista. El vista es el representante de la autoridad aduanera. O sea, tiene que estar el despachador y también el vista. Ahora, en el caso de que, no sé, pues, acá tengo un polo y yo creo que este polo es sintético, pero en mi descripción dice polo 100% de algodón. Pero yo de repente como vista tengo mis dudas, digo, esto no parece de algodón. No es que porque yo crea que no cumple o porque yo crea que está mal declarado, yo ya puedo llevarme una muestra
y la llevo al laboratorio para que se analice. No es así. Para que el vista lleve una muestra de la mercancía al laboratorio para un análisis, primero se tiene que pagar algo llamado boletín químico. El boletín químico tiene un costo de 160 soles y este monto lo va a pagar el importador o el exportador, pero no la agencia. Si no hay boletín químico, el vista, por el momento, no puede coger ninguna muestra para su análisis. Cuando ya haya el boletín, allí sí, no hay ningún problema. Recordemos que la naviera es quien emite el BL. A lo largo de este video se van a soltar datos libres que más adelante van a coger sentido. Despacho anticipado. Se declara 30 días antes de la llegada del transporte. Levante. El levante es la disposición de mercancías. ¿Para qué? Para que la mercancía pueda ser movilizada y ya para poder disponer de ellos. Endose. El endose es la transferencia del documento de transporte. Este debe firmarse. A la firma del endose se le conoce como mandato. Endose es la transferencia de un documento de transporte y la firma que lleva es el mandato. Procedimientos y requisitos que pide la agencia de carga. 4 básicos. Identidad del exportador. Declaración jurada del exportador. Inspección no intrusiva. Por último, la Dirandro inmoviliza cargas diariamente al azar. Primero es la identificación, ¿no? Identidad del exportador. Segundo, declaración. Tercero, inspección no intrusiva. Cuando se habla de inspección no intrusiva, ¿qué quiere decir? Una agencia de carga es la que se va a hacer responsable en el caso, digamos que la Dirandro, la policía, viene y encuentra que en la carga hay droga. Si en la carga hay droga, el responsable directo es la agencia de carga. Entonces la agencia de carga, para no tener ningún problema, pero tampoco, lo que no quiere es abrir el bulto, no quiere hacer el aforo, pero igual tiene que cerciorarse que no haya nada indebido. Entonces va a ser una inspección no intrusiva. No va a violar, se puede decir, no va a violar la carga. Va a pasar por escáner, posiblemente pase por rayo láser, por infrarrojos, entre otras cosas, para que se pueda saber si hay algún tipo de objeto o contenido sospechoso dentro de la mercancía. Y por último, es importante saber que la Dirandro inmoviliza cargas de manera diaria y al azar. No porque a un importador le tenga su carga la Dirandro quiere decir que necesariamente tiene algo, porque la Dirandro lo hace al azar. Importante. Vamos a hacer ya es un recordario. El booking es el documento marítimo que emite la naviera en el país de exportación o de origen. Eso ya lo dijimos, pero ahora añadimos. Dice, dando instrucciones para que la mercancía ingrese a un depósito temporal. Es el número de reserva para ingreso de la mercancía marítima, y si fuera por vía aérea se llamaría preguía o reserva. Booking solamente es marítima, pero por vía aérea es preguía o reserva. Zona franca. ¿Qué es una zona franca? Es una parte del territorio nacional, pero que está fuera de los criterios de aduana. Un ejemplo de zona franca puede ser las fronteras, por ejemplo, Tacna, Desaguadero, Tumbes, etc. DAM, D-A-M, Declaración Aduanera de Mercancías. Es lo mismo que decir DUA, Declaración Única de Aduanas, es lo mismo, pero hoy en día se trabaja con el término de DAM. Zona primaria. Primer lugar donde llega la carga, luego se lleva a un depósito temporal, a no ser que tenga levante autorizado. Llegó aquí, esta es la zona primaria. Luego se va a llevar a un depósito temporal, pero si tiene orden de levante autorizado, ya no es necesario que vaya al depósito temporal, ya se puede disponer de ella. Importante, la nota de taraja es el documento que indica que ya ingresó la mercadería al depósito temporal. Ahora vamos a hablar de despacho. Primero, ¿qué es un despacho? Despacho es un proceso logístico de importación o exportación. Hay tipos de despachos. Hay varios.
Tres más importantes. Despacho anticipado. Se le transmite la información a aduana antes de que llegue el transporte, antes de que llegue la mercancía. Segundo, despacho diferido. Se le informa a aduana cuando ya llegó la mercancía. Tercero, despacho urgente. Solo cuando son mercancías urgentes se enumera inmediatamente la mercancía. Un ejemplo de mercancías urgentes: animales vivos, mercadería perecible como alimentos, por ejemplo, órganos humanos. Recordemos que, por ejemplo, si están trayendo un corazón, el corazón tiene pocas horas para que siga vivo una vez que está fuera del cuerpo humano. Entonces, eso sería un despacho urgente, porque hay que darle prioridad. Otro. Ahora vamos a hablar del comercio internacional. Primero, el comercio internacional es la principal fuente de ingresos de los países, tanto para la exportación como para la importación. Porque digamos que Perú es un país netamente agrícola, sí, pues es la actividad que más nos representa, la agricultura. Pero la agricultura no nos da tanto dinero, de no ser porque lo que nosotros producimos lo vendemos al extranjero. Una vez que nosotros lo vendemos al extranjero, es ahí que nosotros generamos mayores ingresos. Entonces, agricultura sola no. Es recién cuando entra a tallar el comercio internacional que eso genera mayores ingresos. Y lo mismo ocurre con la minería, con la agricultura, la ganadería, entre otros. Segundo, contribuye a la explotación de nuevos productos y riquezas demandadas en el exterior, la creación de nuevos productos a veces impensados. Según lo que sea la demanda del exterior, es que se generan nuevos productos, ¿no? Hace que las empresas en el exterior. Contribuye a la generación de importantes fuentes de empleo en el país. Brinda preferencias arancelarias que derivan de los convenios comerciales internacionales. Brinda preferencias arancelarias. Por ejemplo, nosotros, el Perú, tiene distintos TLCs. Y esos TLCs tienen muchos beneficios para nosotros, porque ahora hay muchos productos, muchas mercancías. Los productos, cuando ya se está hablando en el comercio internacional, ya no se les menciona como productos, ya no se los menciona como mercadería, se les va a mencionar como mercancía. Hay muchas mercancías que al momento de salir tenían que pagar demasiados impuestos, pero hay tratados de doble entrada, Perú con Estados Unidos, beneficios tanto para Perú como también para Estados Unidos, para que nuestras mercancías ingresen hacia su país sin pagar tantos impuestos. Asimismo, para que su mercancía de Estados Unidos ingrese a la nuestra sin pagar tantos impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que se está eliminando las barreras comerciales. Se está tratando de agilizar en la medida posible el comercio internacional. En el caso de importaciones, permite al consumidor tener mayor acceso a productos, muchas veces de mejor calidad y de menores precios. Y por último, el comercio internacional compromete a varios sujetos, factores y operaciones para obtener un producto. Desde ya, para nosotros poder obtener un producto cualquiera, por ejemplo, si nosotros queremos exportar un saco de arroz, nosotros para exportar un saco de arroz hemos comprometido a los agricultores, hemos comprometido a los señores que nos han vendido el abono, hemos comprometido también a los señores que han envasado ese saco de arroz en los costales, hemos comprometido a lo que es el flete, a los señores transportistas que han traído ese saco de arroz hasta nuestro puerto. Y así, es un tema en equipo, a gran escala. Y esto es bueno porque estamos generando empleo a gran escala. Ahora, ¿qué es el ad valorem? ¿Cuánto se pagará? Acá detalla exactamente los pagos ad valorem. Hay de tres tipos: 0%, 6% y 11%. El ad valorem es un tipo de impuesto adicional que se tiene que pagar. 0% cuando va a ingresar un producto al Perú, pero ese producto que va a ingresar nosotros no lo producimos. Si no lo producimos, paga 0%. 6% cuando ingresa un producto que nosotros sí producimos, pero por más que ingrese, no va a afectar nuestra economía interna. 11% cuando ingresa un producto que sí producimos,
y este producto sí va a afectar nuestra economía interna. OMC, Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es la OMC? La Organización Mundial de Comercio. Primero, rige el comercio internacional. Establece normas para el comercio mundial, buscando que el comercio sea lo más libre y fluido posible. Importante, la OMC desarrolló el Acuerdo de Valoración de Mercancías. Funciones. Primero, administra acuerdos comerciales de la OMC. Realiza foros para las negociaciones comerciales. La OMC nace en la Ronda de Uruguay en el año 1954 del GATT. ¿Qué es el GATT? Es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Exterior. Su sede está en Ginebra, Suiza, y funciona desde el año 1995. Actualmente hay 164 miembros. Los miembros de la OMC abarcan el 95% del comercio mundial. Resuelve las diferencias comerciales entre países. Es importante esto. OMC entre países. Es más beneficioso con los países en desarrollo. Protege el medio ambiente. Atacan las prácticas desleales en el comercio exterior. Repito, atacan las prácticas desleales en el comercio exterior. Y trabajan bajo la siguiente premisa. Los países deben eliminar sus barreras arancelarias y no arancelarias para una fluidez absoluta en el comercio internacional. Ahora, ¿qué son las prácticas desleales? Vamos a hablar. Primero, subvaluación. La subvaluación, precios muy bajos para que un producto tenga rápido ingreso o posicionamiento en el mercado. Está ingresando al país una mercancía con precios muy por debajo. ¿Y eso para qué lo hacen? Para que se posicione muy rápido. Esa es una práctica desleal. Otro, el dumping. Dumping es cuando un producto extranjero tiene el precio muy por debajo que un similar nacional. O sea, aquí en el Perú ya hay un producto que es similar a ese extranjero que está ingresando. En eso se diferencia del anterior. En el anterior no había un similar, en este sí. Entonces, si nosotros ya tenemos un producto de ese tipo, pero nosotros va a quedar muy caro a comparación de este extranjero que está ingresando con un precio muy barato, se tiene que tomar una medida anti-dumping. Esa medida anti-dumping es subir el precio al producto que está ingresando. Puede ser un porcentaje del precio general o un monto fijo por unidad de producto. Continúo. Subvención o subsidio. Esto es cuando el Estado apoya una empresa para elaborar un producto. En el caso del Perú, nosotros tenemos el drawback. El drawback se generó hace muchos años. Es más, hace muchos años se tenía el drawback con un 11%, que quiere decir que las empresas exportaban productos a cualquier país y cuando exportaban esos productos, el Estado les devolvía el 11% de la cantidad declarada. Entonces, esto era muy conveniente para las empresas, sobre todo porque era un 11%. Hoy en día es un 2% y se espera que el drawback desaparezca. Devaluación. Se baja el precio a propósito al momento de declarar la mercancía en aduanas. Esto se hace para poder pagar menos impuestos. Importante. INDECOPI, Instituto Nacional de la Defensa y de la Protección de Propiedad Intelectual. Gremios que representan a los exportadores. 3. AES, Cámara de Comercio, Sociedad de la Industria. Entonces vamos a repasar aquí. Principios de la OMC eran no discriminar a ningún país, eliminar las barreras comerciales, ser transparente, ser competitivos con las prácticas leales y atacar las prácticas desleales, y ser beneficioso con los países en desarrollo.
Siguiente. Cámara de Comercio Internacional, CCI. Formadas por las empresas privadas. Fomenta la inversión libre en todos los mercados. Defiende la libre circulación de capitales. Fomenta la autorregulación comercial. Se financia de las cuotas que dan las empresas. Tienen distintos comités en los países. Por ejemplo, en el Perú, Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio de Trujillo, así como también hay Cámara de Comercio en Ecuador, muchas filiales. Engloba aproximadamente a 7.000 empresas y asociaciones de más de 140 países. Repito, engloba aproximadamente a 7.000 empresas y asociaciones de más de 140 países. La CCI, la Cámara de Comercio Internacional, fue la que desarrolló los Incoterms, los términos de comercio internacional. Su sede de la CCI se encuentra en París, Francia. Entonces, no nos olvidemos que lo primero que nosotros hablamos fue la Organización Mundial de Comercio, y esta se encargaba de regular a los países, pero la CCI ya no regula a los países. La CCI, la Cámara de Comercio Internacional, regula a las empresas privadas. Se podría decir que es en un espectro un poco más reducido, más pequeño. Continuamos. CAN, C-A-N, Comunidad Andina. Su nomenclatura de la CAN es la Nandina. Continúo. OMA, Organización Mundial de Aduanas. La función es unificar todos los procesos aduaneros. La sede de la OMA se encuentra en Bélgica, Bruselas. Está fundada en el año 1952 como Consejo de Cooperación Aduanera y en el 1994 su nombre fue cambiado a la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Estableció una clasificación llamada Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o Sistema Armonizado. Para nosotros esto es llamado como arancel. CICETS, Sistema Integrado de la Información y Comercio Exterior. Ahora vamos a hablar de Operativa del Comercio Internacional. De manera directa participa el importador y el exportador. Contrato de compra-venta internacional. ¿Qué es? Es un documento en el que se señala la conformidad con las condiciones de la compra-venta de las mercancías. Debe pasar por los controles aduaneros correspondientes. Tanto el importador como el exportador actúan con ánimo lucrandi, con ánimo de lucro, para poder obtener un beneficio económico. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, o también llamada Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercancías, que por cierto fue declarada en Viena en el año 1980, aplica para lo siguiente: para partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, para suministros de mercancías propias del comercio internacional, y no aplica para lo siguiente: para mercaderías compradas para el uso personal, contratos de prestación de servicios, compras-ventas judiciales o en subastas, valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero, compra-ventas de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves. Elementos de la compra-venta internacional. Consentimiento. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Causa. La causa es el fin lucrativo. Objeto. Trasladar mercancías desde un territorio a otro. Ya vamos a terminar. Principios de la compra-venta internacional. Autonomía de voluntarios. Ambas partes tienen que hacerlo porque están de acuerdo, sin ningún tipo de amenaza o sin que nadie los esté obligando. Segundo, pacta sunt servanda. ¿Qué significa el pacta sunt servanda? Lo acordado o lo pactado
es obligatorio a cumplir. Es lo que significa. Repasemos. Las sedes. Cámara de Comercio en París, Francia. Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza. Organización Mundial de Aduanas en Bruselas, Bélgica. Características de la compra-venta. Primero, de intersoberanía, que es trasladada de un territorio aduanero a otro. Segundo, sinadagmático. ¿Qué significa sinadagmático? Que ambas partes asumen obligaciones y derechos y se someten a sanciones en caso de no cumplirlas. Oneroso, que ambas partes actúan con animus lucrandi, para poder lucrar. Conmutativo, que el contrato de compra-venta se organiza en base a un precio de mercado, regulado solamente por la oferta y la demanda. Traslativo de posesión, porque la posesión pasa del vendedor al comprador en forma física y documentaria con factura. Y por último, consensual. Ambas partes están de acuerdo en el tipo de mercancía, precio, contrato y responsabilidades. Este fue el video número 1. Gracias.